Esta es la historia de cómo una pequeña fábrica en el centro de México se transformó en un icono global. Verás el camino de los hombres que construyeron Corona, desde sus humildes orígenes en pueblos españoles hasta la creación de un imperio cervecero. Conocerás a Pablo Díez Fernández, un joven que dejó su tierra con poco más que determinación y, como su visión, convirtió a una bebida local en la cerveza más vendida del mundo, enfrentando crisis económicas y desafíos sociales para refrescar a naciones enteras. En un pequeño pueblo llamado Valdepiélago, en la provincia de León, en España, nació un niño llamado Pablo Díez Fernández, a finales del siglo XIX, específicamente en el año 1884. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de grandes comodidades. La vida en el campo español en aquella época era dura y exigía mucho esfuerzo físico y una disciplina de hierro. Pablo creció viendo a su familia trabajar la tierra y entendiendo que para obtener resultados era necesario dedicar cada hora del día a una labor productiva. Desde muy pequeño, mostró una curiosidad natural por el mundo que estaba más allá de las montañas de su región natal. Sus padres le inculcaron valores fundamentales como la honestidad, el ahorro y el respeto por la palabra empeñada, cualidades que más tarde serían los pilares de su éxito en los negocios. A medida que crecía, Pablo sentía que su destino no estaba en la agricultura local, sino en los nuevos horizontes que ofrecía el continente americano, que en aquel entonces se presentaba como una tierra de oportunidades infinitas para quienes estuvieran dispuestos a sacrificarse. A la edad de 21 años, con muy poco dinero en los bolsillos pero con la cabeza llena de sueños, Pablo tomó la decisión de cruzar el océano Atlántico. Su primera parada fue Cuba, donde trabajó intensamente para sobrevivir y conocer el movimiento comercial. Sin embargo, su verdadera oportunidad llegaría cuando decidió trasladarse a México en el año 1905. Al llegar a la capital mexicana, Pablo comenzó a trabajar en una panadería. No le importaba empezar desde abajo, cargando bultos de harina o limpiando los hornos. Su capacidad de observación le permitió entender rápidamente cómo funcionaban las redes de distribución y el gusto de los consumidores locales. En poco tiempo, gracias a su ahorro constante y su habilidad para administrar, logró tener su propio negocio de panificación llamado La Española. Su fama de hombre trabajador y serio se extendió por toda la colonia española en México, lo que le permitió entablar amistad con otros empresarios que compartían su origen y sus ambiciones. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un grupo de inversionistas liderados por Braulio Iriarte, otro inmigrante español con mucha visión, decidió fundar una empresa dedicada a la elaboración de cerveza. En el año 1925 se inauguró formalmente la Cervecería Modelo. En aquel momento, la cerveza no era la bebida principal de los mexicanos, ya que el pulque dominaba el mercado popular. El reto de Cervecería Modelo era gigantesco, pues debían convencer a la gente de cambiar sus hábitos de consumo por una bebida más ligera y refinada. Pablo Díez Fernández fue invitado a participar en este proyecto casi desde el principio, primero como accionista y luego tomando roles de mayor responsabilidad. La empresa comenzó a producir diversas marcas, pero había una que destacaba por su claridad y su botella transparente. Esa marca era Corona. El diseño de la botella de Corona fue una decisión arriesgada para la época. La mayoría de las cervezas se vendían en botellas oscuras para proteger el líquido de la luz solar, pero los creadores de Corona querían mostrar la pureza y el color dorado de su producto. Querían que la gente viera lo que estaba bebiendo. Pablo entendió que la imagen era tan importante como el sabor. Durante los primeros años, la Cervecería Modelo tuvo que luchar contra la competencia de fábricas ya establecidas en el norte y el sur del país. Pablo, que ya se perfilaba como el líder natural de la organización, se enfocó en crear una red de distribución eficiente. No bastaba con hacer la mejor cerveza, era necesario que llegara a cada rincón, a cada pequeña tienda de esquina en los barrios más humildes y a los restaurantes más elegantes.
La formación de Pablo como persona fue la clave del crecimiento de Corona. Él no era un jefe que se quedaba sentado en una oficina elegante. Le gustaba recorrer las instalaciones, hablar con los maestros cerveceros y entender cada paso del proceso, desde la selección de la cebada hasta el sellado de las corcholatas. Su filosofía era simple pero poderosa: calidad total y reinversión de las ganancias. En lugar de gastar el dinero en lujos personales, Pablo y sus socios destinaban cada dólar obtenido a comprar maquinaria más moderna y a expandir las bodegas de almacenamiento. En el año 1932, tras la muerte de Braulio Iriarte, Pablo tomó las riendas de la empresa con una determinación renovada. Fue un momento crítico, ya que el mundo todavía sentía los efectos de la Gran Depresión económica, pero Pablo vio una oportunidad donde otros veían miedo. Bajo el mando de Pablo, Corona comenzó a utilizar estrategias de publicidad muy novedosas para ese tiempo. Empezaron a patrocinar eventos deportivos y programas de radio que eran escuchados por miles de personas. La frase "la cerveza fina" comenzó a grabarse en la mente de los consumidores. Pablo sabía que la palabra Corona debía ser sinónimo de orgullo nacional. A pesar de que él era español de nacimiento, amaba a México profundamente y quería que su empresa fuera una fuente de empleo y bienestar para miles de familias mexicanas. Durante la década de 1940, mientras el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, la cervecería Modelo logró consolidar su posición en el mercado interno. Pablo se aseguró de que los suministros de materia prima nunca faltaran, negociando directamente con los agricultores locales y fomentando el cultivo de granos de alta calidad en suelo mexicano. El crecimiento de Corona no fue solo cuestión de suerte, sino de una disciplina financiera estricta. Pablo Díez Fernández siempre decía que un negocio que no crece, muere. Por eso, comenzó a adquirir otras pequeñas cervecerías regionales que tenían dificultades financieras, integrándolas al sistema de Cervecería Modelo. Esto le permitió tener plantas de producción en diferentes puntos estratégicos de la geografía nacional, reduciendo los costos de transporte y asegurando que la cerveza siempre llegara fresca al consumidor. Pablo también se preocupó por la formación técnica de sus empleados, enviando a los ingenieros mexicanos a estudiar a Europa y a Estados Unidos para que aprendieran las técnicas más avanzadas de fermentación y embotellado. A medida que pasaban los años, la figura de Pablo se volvió legendaria en el mundo de los negocios. Era conocido por su austeridad y su gran corazón. A menudo donaba grandes sumas de dinero para la construcción de hospitales, escuelas y templos, pero siempre lo hacía de forma discreta, sin buscar el aplauso público. Para él, la empresa Corona era una gran familia. Cuando algún trabajador tenía un problema de salud o una necesidad urgente, Pablo solía intervenir personalmente para ayudar. Esta calidez humana generó una lealtad inquebrantable entre sus colaboradores, lo que se traducía en una productividad altísima y en un cuidado meticuloso del producto final. En los años 50, Corona ya era la líder indiscutible en México. La botella transparente con el nombre impreso directamente en el vidrio, sin etiquetas de papel que se despegaran con la humedad del hielo, se convirtió en un símbolo de identidad. Pablo observaba con satisfacción cómo su visión se había materializado. Sin embargo, su ambición constructiva no se detenía. Empezó a pensar en cómo llevar ese sabor mexicano más allá de las fronteras. Sabía que el mercado internacional era difícil, pero confiaba plenamente en la calidad de lo que habían construido. Cada paso que daba la cervecería Modelo estaba fríamente calculado para asegurar la estabilidad a largo plazo. La vida de Pablo Díez Fernández es el testimonio de un hombre que nunca olvidó sus raíces. A pesar de ser uno de los hombres más ricos de México, seguía manteniendo las costumbres sencillas de su niñez en España. Comía de forma frugal, vestía con elegancia pero sin ostentación, y dedicaba muchas horas a la lectura y al análisis de los mercados. Su formación como persona, forjada en la dureza del campo y la exigencia del trabajo manual, le dio la resistencia necesaria para aguantar las presiones de dirigir un imperio. Él entendía que el éxito de Corona no dependía de una sola persona,
sino de la armonía entre los accionistas, los trabajadores y los clientes. Con el paso del tiempo, la producción de Corona alcanzó niveles asombrosos. Se contaban por millones las cajas que salían diariamente de las bodegas. Eran fallar. Esta integración vertical fue una jugada maestra que garantizó la independencia de Cervecería Modelo. La empresa no solo vendía cerveza, sino que generaba toda una industria a su alrededor, impulsando la economía de diversas regiones del país. Al llegar a la mitad del siglo XX, la Cervecería Modelo se encontraba en una posición de solidez envidiable. Pablo entendía que para que Corona fuera la cerveza de todos los mexicanos, debía respetar las tradiciones regionales, pero integrarlas bajo una misma filosofía de excelencia. El crecimiento de la empresa demandaba una infraestructura. Pablo creía firmemente que el dinero debía estar invertido en activos reales: tanques de fermentación, líneas de embotellado de alta velocidad y camiones de reparto que pudieran cruzar las sierras más difíciles. En el año 1960, la empresa dio un paso audaz al modernizar completamente su imagen publicitaria, pero manteniendo siempre la botella transparente que ya era un icono. Pablo comprendió que el consumidor mexicano estaba cambiando y que la televisión se estaba convirtiendo en el gran escaparate. Corona comenzó a estar presente en las transmisiones de los deportes más populares, especialmente el béisbol y el fútbol, asociando la marca con los momentos de alegría y descanso de la familia trabajadora. Pablo solía decir que no vendían solo un líquido, sino un premio al esfuerzo diario del hombre común. Esa conexión emocional fue lo que permitió que Corona superara a marcas que tenían presupuestos de marketing mucho mayores. La sencillez de la comunicación reflejaba la personalidad de su líder. Clara, honesta y sin adornos innecesarios. Durante esta década, Pablo empezó a preparar el terreno para la sucesión. Al no tener hijos, volcó su atención en sus sobrinos y en jóvenes talentos que habían crecido dentro de la organización. Uno de ellos era Antonino Fernández Rodríguez, un hombre que, al igual que Pablo, había nacido en una pequeña aldea de León, España, llamada Cerezales del Condado. Antonino llegó a México en el año 1949, después de haber vivido los horrores de la Guerra Civil Española y las carencias de la posguerra. Pablo vio en Antonino su propio reflejo, un joven serio, trabajador y con una capacidad de organización asombrosa. Antonino comenzó desde abajo, barriendo pisos y cargando cajas en la cervecería, para aprender el negocio desde sus cimientos más básicos. Pablo lo formó con rigor, enseñándole que en Corona nadie era más importante que el producto final. La relación entre Pablo y Antonino fue fundamental para el futuro de la Cervecería Modelo. Bajo la tutela de Pablo, Antonino fue ascendiendo de puesto, demostrando una inteligencia natural para los procesos industriales. Fue Antonino quien impulsó la modernización tecnológica de las plantas, introduciendo sistemas de control de calidad que en ese entonces solo se veían en Alemania o Estados Unidos. La empresa empezó a producir su propio bote de aluminio, lo que abrió un nuevo mercado para aquellos que preferían la practicidad de la lata. Sin embargo, la botella de vidrio transparente de Corona seguía siendo la reina absoluta de las ventas.
Pablo observaba con orgullo cómo su pupilo tomaba las riendas con la misma pasión que él había tenido décadas atrás. En el año 1966, Pablo Díez Fernández, sintiendo el peso de los años pero con la satisfacción del deber cumplido, decidió nombrar a Antonino Fernández como director general de la Cervecería Modelo. Fue una transición suave y planeada, que garantizó la continuidad de los valores de la empresa. Pablo permaneció como una figura de consulta, un sabio al que todos acudían cuando había que tomar decisiones de gran calado. En esta época, la empresa ya no era solo una cervecera, sino un conglomerado que incluía fábricas de cartón, plantas de tratamiento de agua y empresas de transporte. La visión de integración vertical que Pablo había soñado era ahora una realidad tangible que daba empleo directo a decenas de miles de personas en todo México. Antonino, siguiendo el ejemplo de su mentor, se enfocó en la expansión internacional con una energía renovada. Sabía que Corona tenía el potencial de ser una marca global, pero entendía que el camino no sería fácil. El primer gran mercado a conquistar era Estados Unidos. En aquellos años, las cervezas importadas eran vistas como productos de lujo, consumidos solo por una élite. Antonino quería romper ese esquema. Quería que Corona fuera la cerveza que los turistas estadounidenses recordaran de sus vacaciones en las playas de Acapulco o Cancún. Comenzó un esfuerzo de exportación hormiga, enviando pequeños cargamentos a las ciudades fronterizas y a los estados con gran población de origen mexicano como California y Texas. El éxito en el mercado estadounidense fue explosivo y en gran medida orgánico. Los jóvenes universitarios de Estados Unidos adoptaron la Corona como su bebida favorita para el verano. Fue en este contexto donde nació la costumbre de poner una rodaja de limón en el cuello de la botella. Aunque hay muchas leyendas sobre el origen de esta práctica, lo cierto es que ayudó a diferenciar a la marca de cualquier otra competencia en el mundo. Antonino y su equipo supieron capitalizar esta tendencia, convirtiendo un hábito espontáneo en una de las estrategias de marketing más exitosas de la historia de la industria. Corona no necesitaba decir que era fresca. La imagen de la botella con el limón y las gotas de condensación en el vidrio lo decía todo por sí misma. Mientras la empresa conquistaba el norte, Pablo Díez Fernández seguía dedicando su vida a la filantropía. En sus últimos años, financió la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, demostrando su profundo agradecimiento al país que lo recibió con los brazos abiertos. También creó fundaciones en su tierra natal en España, construyendo asilos y escuelas para los más necesitados. Su vida cerraba un círculo de generosidad que había comenzado con su primer dólar ganado en la panadería. Cuando Pablo falleció en el año 1972, todo México lloró la pérdida de un hombre que, aunque nacido en otro continente, se había convertido en uno de los más grandes pilares del desarrollo nacional. Tras la muerte de Pablo, Antonino Fernández asumió la presidencia del Consejo y continuó con la expansión global de Corona, con una determinación casi religiosa. En los años 80, la marca enfrentó uno de sus mayores desafíos: una campaña de desprestigio en Estados Unidos, donde se difundieron rumores falsos sobre la higiene del producto. Fue un momento de gran tensión que puso a prueba la resistencia de la empresa. Antonino, en lugar de entrar en una guerra de declaraciones, respondió con hechos. Abrió las puertas de las plantas a inspectores internacionales y lanzó una campaña de comunicación basada en la transparencia total. La verdad prevaleció, y lejos de hundirse, las ventas de Corona se dispararon, ya que la lealtad de los consumidores se fortaleció ante la injusticia del ataque. En 1989, Corona ya se exportaba a más de 40 países. La logística necesaria para mover millones de botellas por los océanos era compleja, pero la empresa había construido su propia flota de barcos y redes de distribución en Europa y Asia. Antonino se aseguraba de que, sin importar cuán lejos estuviera la botella, el sabor fuera exactamente el mismo que el de la cerveza producida en la Ciudad de México. Para lograrlo, la Cervecería Modelo mantuvo un control estricto sobre sus fuentes de materia prima,
rechazando ofertas de usar ingredientes más baratos o procesos más rápidos que pudieran alterar la fórmula original. La integridad del producto era sagrada, tal como Pablo le había enseñado. La formación de Antonino también incluía un profundo sentido de responsabilidad social. Bajo su mando, la Cervecería Modelo creó programas de apoyo a los agricultores de cebada, garantizándoles precios justos y asistencia técnica para mejorar sus cosechas. Se construyeron centros deportivos para los hijos de los trabajadores y se fomentó la educación continua dentro de la empresa. Antonino sabía que el éxito de una marca como Corona no podía sostenerse si la comunidad que la producía no prosperaba al mismo tiempo. Esta visión humana del capitalismo fue lo que permitió que la empresa mantuviera un clima laboral de paz y colaboración durante décadas de cambios sociales y políticos en México. A finales del siglo XX, Corona ya no era solo una cerveza, era un fenómeno cultural. Se veía en las películas de Hollywood, se mencionaba en canciones y estaba presente en los eventos más importantes del mundo. El crecimiento fue constante, alcanzando cifras de producción que Pablo Díez nunca hubiera imaginado en sus días en la panadería. Cada año se sumaban nuevos mercados: Japón, Australia, Sudáfrica. La botella transparente, con su corona pintada en azul y oro, se convirtió en un símbolo de la calidad mexicana reconocido en cualquier idioma. El niño que salió de León, con apenas lo puesto, había dejado una semilla que se había transformado en un árbol gigantesco cuyas ramas cubrían el planeta entero. La gestión de Antonino Fernández se caracterizó por una mezcla de humildad y audacia. A pesar de dirigir un imperio que facturaba miles de millones de dólares, él seguía siendo un hombre sencillo, que prefería la compañía de sus amigos de toda la vida y las caminatas por el campo. Nunca permitió que la fama o la riqueza corrompieran los valores que había aprendido de Pablo. Su enfoque siempre estuvo en el largo plazo, evitando las modas pasajeras y concentrándose en lo que realmente importaba: la satisfacción del cliente y la estabilidad de su gente. Esta filosofía permitió que Corona navegara con éxito por las crisis financieras mundiales, emergiendo siempre más fuerte y con una mayor participación de mercado. En el año 1997, Corona Extra se convirtió oficialmente en la cerveza importada más vendida en Estados Unidos, superando a marcas que llevaban décadas dominando ese segmento. Fue un hito histórico para cualquier empresa latinoamericana. Este logro fue el resultado de casi 50 años de trabajo constante, desde las primeras visitas de Pablo a las ferias comerciales hasta las agresivas pero elegantes campañas de marketing dirigidas por Antonino. La empresa demostró que un producto nacido en un país en desarrollo podía competir y ganar en los mercados más exigentes del mundo, basándose únicamente en la calidad y en una identidad de marca coherente y poderosa. Al iniciar el nuevo milenio, la Cervecería Modelo ya no era simplemente una empresa exitosa, sino un pilar fundamental de la economía y la cultura de México. Antonino Fernández, habiendo seguido fielmente las enseñanzas de Pablo Díez Fernández, se encontraba al frente de un gigante que producía millones de hectolitros de cerveza cada año. La marca insignia, Corona, había logrado algo que pocos productos logran: cruzar las fronteras culturales y geográficas sin perder su esencia. El secreto de este crecimiento sostenido radicaba en la obsesión por el detalle que ambos líderes habían cultivado desde su niñez en los campos de España. A pesar de que la tecnología de las plantas en lugares como Zacatecas era ahora de las más avanzadas del mundo, el proceso de fermentación y el cuidado del grano seguían las reglas de oro establecidas décadas atrás. En el año 2001, la empresa alcanzó una meta histórica al consolidarse como la cuarta cerveza más consumida a nivel mundial. Este logro no fue producto de la casualidad, sino de una logística de distribución que funcionaba como un reloj suizo. Antonino sabía que para mantener esta posición en el mundo, la empresa debía ser dueña de cada eslabón de la cadena. Por ello, bajo su liderazgo, se fortaleció la infraestructura de cebadas y maltas.
asegurando que el ingrediente principal de la Corona siempre tuviera la misma calidad, sin importar si el año de cosecha había sido difícil. Esta previsión permitía que el precio del producto final se mantuviera estable para el consumidor, protegiendo el bolsillo de la gente que siempre les había dado su preferencia. La vida de Antonino en esta época seguía siendo de una sencillez asombrosa. Aunque manejaba presupuestos que sumaban miles de millones de dólares, él seguía preocupado por el bienestar individual de sus empleados. Se decía que conocía por su nombre a muchos de los obreros que llevaban años en la planta de la Ciudad de México. Esta formación como persona, basada en la empatía y el reconocimiento del esfuerzo ajeno, creó una cultura organizacional donde la rotación de personal era mínima. La gente no trabajaba para Cervecería Modelo solo por el sueldo, sino por el orgullo de pertenecer a la empresa que ponía el nombre de su país en lo más alto del podio internacional. Durante la primera década del siglo XXI, el mundo de los negocios comenzó a experimentar una ola de consolidaciones masivas. Las grandes corporaciones globales estaban comprando cervecerías locales en todos los continentes. Sin embargo, Corona se mantenía firme e independiente. Antonino y el Consejo de Administración, integrado por personas que compartían los mismos valores de austeridad y trabajo, rechazaron múltiples ofertas de compra. Para ellos, la empresa era un legado, no una mercancía. En este periodo, se inauguró la planta de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, una de las cervecerías más grandes y modernas jamás construidas, diseñada específicamente para abastecer la creciente demanda del mercado de Estados Unidos. Esta inversión de cientos de millones de dólares demostró que la empresa seguía apostando por el crecimiento real y la creación de empleos en territorio mexicano. El éxito de Corona también atrajo la atención de la academia y los expertos en marketing de todo el planeta. Querían entender cómo una botella transparente, sin etiquetas de papel y con una simple corona pintada, había logrado vencer a las marcas alemanas, belgas y estadounidenses. La respuesta, aunque sencilla, era difícil de replicar. Consistencia absoluta. Mientras otras marcas cambiaban su sabor para adaptarse a las modas o reducían costos usando jarabe de maíz, Corona se mantuvo fiel a su receta original. Pablo Díez lo había dejado muy claro antes de morir. Si el cliente confía en tu sabor, nunca debes traicionar esa confianza. Esta lealtad mutua entre la empresa y el consumidor fue lo que permitió que la marca sobreviviera a las crisis económicas de 1994 y de 2008 sin perder participación de mercado. A medida que Antonino Fernández avanzaba en edad, comenzó a delegar más responsabilidades en una nueva generación de ejecutivos, incluyendo a Carlos Fernández González, quien asumió la dirección general con la misión de llevar a la empresa hacia la era digital y la sostenibilidad ambiental. Bajo este nuevo liderazgo, pero siempre bajo la supervisión de la sabiduría de Antonino, Corona comenzó a implementar programas de ahorro de agua y reducción de emisiones de carbono en todas sus plantas. La empresa entendió que, para seguir creciendo otros 100 años, debía ser una guardiana de los recursos naturales. Se instalaron plantas de tratamiento de agua que devolvían el líquido al medio ambiente en mejores condiciones de las que lo recibían, sentando un precedente en la industria pesada de México. En el año 2012, ocurrió un evento que cambiaría para siempre la estructura de la industria cervecera mundial. Tras años de negociaciones y un análisis profundo del futuro del mercado global, se anunció la intención de AB InBev, la cervecera más grande del mundo con sede en Bélgica, de adquirir la participación total de la Cervecería Modelo. Fue una decisión difícil que tomó meses de deliberación. Finalmente, la transacción se concretó por una cifra cercana a los 20,000 millones de dólares. Aunque la propiedad cambiaba de manos, el acuerdo estipulaba que la producción de Corona para el mercado global debía permanecer en México, respetando las recetas, los procesos y, sobre todo, la mano de obra mexicana que había hecho de la marca lo que era. Antonino Fernández, antes de su fallecimiento en el año 2016, a la edad de 99 años,
vio cómo su obra se convertía en una joya de la corona global. Su legado no fue solo el dinero acumulado, sino la transformación de una pequeña fábrica en un imperio que hoy llega a más de 180 países. La historia de Corona es, en última instancia, la historia de dos hombres humildes de León, España, que encontraron en México el lienzo perfecto para plasmar su visión de esfuerzo y excelencia. Ellos demostraron que con una formación basada en valores sólidos, una administración prudente y un amor incondicional por la calidad, no hay fronteras que no se puedan cruzar. Hoy en día, cada vez que alguien abre una Corona en una playa de Tailandia, en un restaurante de París o en una reunión familiar en Nueva York, está consumiendo el resultado de más de 100 años de historia real. Es el fruto de aquel niño que cargaba bultos de harina en una panadería de la Ciudad de México y de aquel joven que barría los pisos de la cervecería para aprender el oficio. La empresa ha crecido hasta escalas inimaginables, pero su espíritu sigue siendo el mismo, el de una familia que cree en el trabajo bien hecho. La cervecería Modelo sigue siendo el mayor exportador de cerveza de México, generando divisas y orgullo para la nación que la vio nacer. La expansión no se ha detenido. Bajo la nueva administración global, Corona ha explorado nuevas categorías como las bebidas carbonatadas con alcohol y versiones sin alcohol, siempre bajo la premisa de mantener la pureza que la caracteriza. Las campañas publicitarias actuales, que evocan el paraíso y la desconexión del estrés diario, son una evolución natural de aquella frase de la cerveza fina que Pablo Díez promovía en la radio de los años 40. La empresa ha sabido envejecer con dignidad, adaptándose a las redes sociales y a las nuevas formas de consumo, sin perder esa botella transparente que permite ver el brillo del sol en el líquido dorado. El protagonista es de piel clara. La formación de los líderes de Corona dejó una huella imborrable en la forma de hacer negocios en Iberoamérica. Su modelo de reinversión constante y su rechazo a las ganancias fáciles a corto plazo son estudiados como ejemplos de sostenibilidad y visión de futuro. El dinero, para Pablo y Antonino, nunca fue el fin último, sino la herramienta para construir algo que los trascendiera. Por eso, las fundaciones que dejaron siguen operando, los hospitales que construyeron siguen curando y las escuelas que financiaron siguen formando a las nuevas generaciones de México y España. Al mirar hacia atrás, desde aquel año de 1925 hasta el presente, se observa una línea recta de integridad. La cervecería Modelo pasó de ser un proyecto de unos cuantos inmigrantes a ser una de las corporaciones más respetadas del planeta. Corona se mantiene como la marca más valiosa de México y una de las más valiosas de toda Latinoamérica, compitiendo de tú a tú con los gigantes de la tecnología y las finanzas. La historia termina aquí en palabras, pero continúa cada día en las líneas de producción, en los campos de cebada y en cada brindis donde se celebra la vida. El legado de Pablo Díez Fernández y Antonino Fernández vive en cada gota de esa cerveza que, contra todo pronóstico, conquistó el mundo entero. Esta es la historia real de un sueño que se hizo líquido, de una empresa que se convirtió en familia y de una marca que se transformó en un símbolo universal de frescura y calidad, recordándonos que el origen humilde no es un límite, sino la base más fuerte para construir un imperio que dure para siempre.